En este primer video pues vamos a ver una introducción a cómo se utiliza la hoja de cálculo. Específicamente vamos a trabajar con LibreOffice para, mediante un ejemplo, vamos a ver cómo se capturan los datos, cómo podemos utilizar las tablas dinámicas para explorar esos datos y generar gráficos dinámicos para visualizar la información con gráficos. Es conveniente que la captura de los datos se haga con el máximo detalle posible. También hay que tomar en cuenta que para las tablas dinámicas, para las hojas de cálculo, cada renglón es un caso u objeto que queremos describir y las columnas son las variables o propiedades que medimos o que queremos decir de los objetos. Un ejemplo ficción o ficticio más bien. Por ejemplo, tenemos 3 plantaciones forestales en 3 localidades pertenecientes al municipio, 2 al municipio de Mérida y 1 al municipio de Tixpehual. Acá tenemos el de Canacín, uno por Sununcal y otro por Tixpehual. En cada plantación forestal vamos a muestrear 3 parcelas y en cada parcela vamos a muestrear los árboles que estén en 3 cuadrantes, de tal forma que en cada sitio vamos a tener 9 parcelas. Además, como es una plantación, sabemos que más o menos vamos a tener 10 árboles por cuadrante. Entonces, como ya mencionamos, cada árbol va a ser nuestra unidad de muestreo en este caso. Sin embargo, tenemos que especificar ese árbol, en qué sitio está. Ixmaquil está por Sununcam, qué parcela del sitio es, y dentro de esa parcela y sitio a qué cuadrante pertenece. Acá, si queremos identificar cada uno de los individuos, pues le podemos poner un número correlativo y a qué especie pertenecen cada uno de estos árboles que están en nuestra plantación. Tenemos cedro, caoba, pich, zapote, siricote. En este ejemplo ficticio pues solo tenemos esas especies. Y en este caso pues solamente medimos su diámetro basal. Recuerden que estos datos son todos ficticios. Bueno, lo primero que le queremos introducir a nuestros datos es un filtro automático. Cuando le damos clic a este iconito, aparecen en el primer renglón, aparecen estas especies de flechitas. Eso nos va a servir para explorar los datos. Por ejemplo, si solo quiero ver toda la información de un solo sitio Ixmaquil, pues le doy acá clic, deselecciono todos los demás sitios. Bueno, en este ejemplo quiero ver solo alguna de las especies, ¿no? Le doy clic y acá me dice qué especies estoy viendo la información. Puedo seleccionar o deseleccionar de acuerdo a las especies que quiera yo ver que se despliegue la información. La información no desaparece, nada más se queda ahí escondida para que nosotros podamos visualizar solo la que queramos seleccionar. Por ejemplo, en este caso solo quiero ver la información relativa a la especie de zapote. Deselecciono todo lo demás y solo dejo zapote. Y de esta forma pues voy a tener el resumen. Bueno, acá me está mostrando siricote. Es otro ejemplo, pero es el mismo procedimiento. Deselecciono todas las demás y solo selecciono siricote. Esa información no desaparece. Si yo vuelvo a seleccionar todas las especies, me vuelve a aparecer. ¿Cómo exploramos los datos? En este caso, en la hoja de cálculo de LibreOffice. Explorar los datos pues es ver qué tendencias, hacerle preguntas sencillas a los datos. Por ejemplo, ¿en qué plantación hay más árboles de cada una de las especies? ¿Tienen el mismo diámetro las especies en cada plantación? ¿En las parcelas de cada plantación las especies miden lo mismo o hay dentro de una plantación hay parcelas con árboles más grandes y otras con árboles más pequeños? Y en total, tomando en cuenta toda mi muestra, mis 3 sitios con todas las parcelas y todos los cuadrantes, ¿habrá alguna especie que tenga mayor diámetro? Todas esas preguntas y algunas más
se las podemos hacer utilizando la herramienta que se llama cuadros dinámicos o tablas dinámicas. Una vez capturados nuestros datos, si queremos insertar un cuadro o tabla dinámica, nos vamos a este menú de arriba. Acá está marcado con un círculo rojo la herramienta de asistentes de gráficos dinámicos. Enseguida, cuando nosotros le demos clic a esta herramienta, nos va a preguntar si estos son los datos. Lo primero es que se van a seleccionar los datos y le tenemos que decir aceptar. Es muy importante, antes de ir a este icono de creación de tablas dinámicas, tenemos que posar el ratón o activar alguna de las celdas en las que estén contenidos nuestros datos. Si nosotros le damos clic a esta herramienta y no tenemos activados esos datos, tenemos activada alguna otra celda, no nos va a aparecer eso y nos puede dar algún problema. Una vez que le demos aceptar, aparece un templete y entonces acá seleccionamos cuáles son las variables que queremos resumir dentro del cuadro. Por ejemplo, puedo elegir la variable individuo. Acuérdense que era el número correlativo de cada individuo. Puedo elegir aquí que veamos qué especies hay y acá en cada sitio. Entonces voy a ver cuántas las especies y los individuos que hay por sitio. Entonces aquí elijo las variables. Es muy importante, fíjense, esta suma de individuos me va a sumar los números correlativos. Es una información que no tiene ningún sentido. Entonces acá tendría yo que cambiar esto y eso lo hago dándole clic aquí y me va a aparecer esto, ¿no? ¿Qué quiero hacer? La suma lo cambio a recuento. Ahora sí ya no me va a sumar, me va a decir cuántos individuos hay de cada especie. No es lo mismo sumar el número correlativo que contar cuántos individuos hay. Le doy a aceptar y me va a aparecer este que es el cuadro o la tabla dinámica. Aquí me va a decir en cada sitio, acá están los sitios y acá están las especies, cuántos árboles hay de cada especie. Quiero saber dónde hay más cedro, pues en el sitio de Tishpewal. Quiero saber dónde hay más siricote, pues en todos hay 20. Quiero saber dónde hay más zapote, pues hay 25 también en el sitio de Tishpewal. Acá también me da un resumen de cuántos árboles hay por especie en total, sumando los de los 3 sitios, y acá todos los árboles que aparecieron en la muestra. Y también acá me dice cuántos árboles hay por cada especie. Perdón, acá están los árboles por sitio y acá están los árboles por cada especie. A cada pregunta que le quiera hacer a los datos, puede hacer una nueva tabla dinámica o reutilizar la que ya hice. Si reutilizamos la que ya hice, tengo que posar el cursor en la tabla dinámica que ya existe, dar clic a esa tabla con el botón derecho del mouse y cuando aparezca un menú, elijo la opción propiedades. Acá hago esto, me poso aquí, le doy clic con el botón derecho, me aparecen las propiedades. Aquí ya puedo otra vez cambiar, solamente deslizando las variables que yo quiera cambiar, ¿no? Acá ya no quiero que esté la variable individuo, que era recuento de individuo, la quito de acá, la deslizo, le doy clic y la deslizo y suelto cuando estoy acá y paso el diámetro, lo paso por aquí, ¿sí? De nuevo, la suma de diámetro basal, a veces a los foresteros les sirve saber la suma del diámetro basal, pero a lo mejor me interesa más la media o la mediana o el promedio, ¿no? Acá me sigo con el sitio y acá con especie. Bueno, de nuevo, si quiero cambiar acá, le doy clic y lo puedo cambiar a promedio, a media, mediana, etcétera. Aquí está. Si quiero ver el promedio de los diámetros y no la suma de los diámetros por cada especie, le doy doble clic a la variable diámetro. Aquí le doy doble clic y me aparece la opción de qué quiero hacerle, ¿no? Entonces elijo promedio, que es la media aritmética,
o la que yo quiera. Puedo poner mediana, desviación de varianza, etcétera, ¿no? Le doy a aceptar y otra vez doy clic en aceptar, doy promedio, aceptar, luego otra vez aceptar y aquí aceptar. Y ahora sí tengo los promedios de los diámetros por especie, por sitio, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en Tixpehual la caoba tiene mayor diámetro promedio. También el cedro en Tixpehual también es donde alcanza. En general en Tixpehual los individuos son más grandes y son más pequeños en Ixmaquil, casi en todos los sitios, ¿no? O más bien no casi, en todos los sitios son más pequeños. En Ixmaquil y en Tixpehual son más grandes. Acá está, miden lo mismo cada especie en cada plantación y vemos que todas las especies tienen un menor diámetro basal en Ixmaquil y el mayor en Tixpehual. La tabla es muy útil, pero también podemos visualizarlo. Acuérdense que una imagen vale más que 1000 palabras. Para realizar el gráfico otra vez, posamos el cursor en cualquier celda de la tabla dinámica o del cuadro dinámico y luego vamos al icono de insertar gráfico. Aquí está encerrado con un circulito el icono de insertar gráfico. Fíjense, tengo seleccionada esta celda, no importa cuál, mientras esté dentro del cuadro dinámico o la tabla dinámica, y me voy y le doy clic a insertar gráfico. Aquí me abre una ventana donde yo puedo seleccionar qué tipo de gráfico. En este caso seleccioné columnas y me voy a siguiente. Acá le puedo poner nombres a los ejes y le doy clic a finalizar y me aparece esto. Fíjense ustedes, acá me aparecen los 3 sitios, acá el nombre del gráfico, que es plantación ficción, y acá los promedios de los diámetros basal por especie. Cada color es una especie, por sitio, y vemos en general de un solo vistazo como en Tixpehual hay mayores diámetros basales, en Ixmaquil hay menores, y también vemos, por ejemplo, que en Tixpehual el silicote es el que tiene mayor diámetro basal, en Canacín la caoba, y en Ixmaquil están entre el cedro y el maculis. Si quiero saber, por ejemplo, si en cada plantación las parcelas tienen más o menos los mismos promedios, o hay parcelas dentro de la plantación donde los árboles crecen más y otras parcelas donde crecen menos, ¿no? Hago lo mismo, solo que aquí, donde está el sitio, añado debajo del sitio, añado la variable parcela. Entonces me van a aparecer cada sitio subdividido en parcelas y voy a ver los promedios de los diámetros basal por especie. Otra vez doy clic en aceptar y me aparece esta información, que bueno, es un poco difícil de interpretar así visualmente porque es una tabla pero vemos que acá cada sitio está subdividido en parcelas. El Ixmaquil tiene la parcela 1, 2, 3, Canacín la parcela 4, 5 y 6, y Tixpehual las parcelas 7, 8 y 9, ¿no? Y acá está por especie. Entonces hacemos lo mismo, le añadimos un gráfico y acá vemos las parcelas, los sitios y las especies por diámetro. Y vemos, por ejemplo, que en Tixpehual están las parcelas 7, 8 y 9, pero vemos que la parcela 9, por ejemplo, tiene mayores promedios de diámetro, y la parcela 7 están los diámetros más pequeños para el sitio de Tixpehual. Para el sitio de Canacín, pues vemos que la parcela 6 es la que tiene mayores promedios. Las parcelas 4 y 5 pues no hay tanta diferencia, y en Ixmaquil lo que vemos que es la parcela 2 la que tiene un poquito de promedios más grandes, y las parcelas 1 y 2 pues son en general un poco más pequeñas. Entonces la respuesta, pues vemos que en Tixpehual hay un crecimiento un poco menor. En la parcela 7 tiene un crecimiento un poco menor. Vamos a ver si es cierto, sí. Y en Canacín la parcela 6 tuvo un diámetro mayor que las 4 y 5. Vamos a ver si es cierto, la parcela 6, efectivamente. Entonces visualmente ya podemos ver que hay parcelas
dentro de cada sitio hay parcelas con más y menos diámetro. Bueno, y ya les queda de tarea para ustedes. En los comentarios les voy a dar el acceso a los datos, acuérdense que son ficticios, y usando las tablas dinámicas respondan a la pregunta, las tablas y los gráficos, qué especie tiene mayor diámetro promedio en cada sitio. Pues muchas gracias.